Vamos a comenzar con el satsang el día de hoy. Vamos a hablar sobre un personaje muy importante en la historia que es Juana de Arco. A mí personalmente, como fan aficionado de la historia, pues como que me hace muy feliz hablar sobre este tipo de temas y quisiera abordarla sobre varios puntos. Principalmente, obviamente, hablando sobre la mística que representa este personaje para la historia, también su personaje, pues como participación en la liberación del pueblo de Francia y también como el papel que ha representado la mujer. Y voy a comenzar puntualmente con esto haciendo como un pequeño paréntesis y lo primero es sobre un texto que nos habla una autora que se llama Nelly Richard, que es una escritora latinoamericana súper importante que habla sobre la domesticación del papel de la mujer en el mundo. Y bueno, digamos que lo que expresa ella es que la mujer ha sido desaparecida a lo largo de la historia en los relatos históricos. Y el hecho de que haya una persona como Juana de Arco que haya sobrevivido a ese borrón histórico de la mujer en el papel de la historia, ya nos dice mucho de la importancia que tuvo ella en ese preciso momento histórico que vivió Francia, para que la sigamos nombrando el día de hoy y para que casi todo el mundo la conozca, así sea en representaciones artísticas, pues como cinematográficas o religiosas incluso. Y también nos muestra como una paradoja profunda de lo que significó su personaje, porque hoy la llama santa la misma institución que la quemó en algún momento, y también que fue una mujer que fue campesina y letrada la que liberó el país que en 2 siglos después iba a ser considerado como el país de la Ilustración. Entonces es como esa fuerza que nos enmarca Juana de Arco, y ya enmarcándonos como desde el lado y la posición de la mística, pensémonos en nuestras propias enseñanzas acá, que nos hablan como de Arjuna, sobre el Bhagavad Gita, que pues cuando nuestro Señor Krishna hablaba con él y le decía como tienes que enfrentarte a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, a toda tu familia, y él la coge por unos instantes y luego todo el texto habla de que Arjuna no sabe cómo procesar su dharma. O incluso desde la posición de la Sagrada Virgen María, pues cuando se le aparece el arcángel Gabriel, Miguel, Gabriel, Gabriel. Gabriel, y le dice cómo vas a ser la madre de Dios, y ella dice sí, voy a ser pues como lo acepto, incluso siendo ella una persona que no quería casarse. Y lo mismo pasa con Juana de Arco, que en Juana de Arco tiene como sus primeras visiones con el arcángel Miguel, si no estoy mal, y con la santa Margarita y Catalina. Y, parce, pues ella era una mujer que no sabía leer, no sabía escribir, era una pastora de ovejas en un mundo que estaba plagado de guerra. Y ellos le comienzan a decir como tu misión va a ser liberar a Francia. Y la liberación de Francia se está dando por una mujer que no sabe leer y escribir, y no por un rey o no por un noble, no por un hombre, incluso por la participación de un hombre. Y ella desde su devoción y desde su fe, porque ella desde niña estaba muy entregada como a las enseñanzas del cristianismo católico, ella dice como sí, o sea, como que yo me voy a preparar, pero ayúdame Señor para lograr este arma porque no sé cómo hacerlo. Entonces, desde esas mismas enseñanzas es como dentro del bhakti, que es como el yoga de la devoción, hay personas que la tienen re claro, pues como que y reciben como ese mensaje divino y aún así lo hacen en las condiciones más precarias, incluso llevándonos esa devoción a tener un final que no siempre es feliz, porque pues sabemos que Juana de Arco fue encarcelada, luego vendida, juzgada y finalmente quemada en la hoguera. Y con todo el sufrimiento que ella pues como terminó al final de su dharma, pero su dharma se cumplió, que fue la liberación de Francia y la emancipación de la tiranía inglesa. Entonces, voy a hablar un poco también sobre el contexto. Estamos hablando de que estamos en el año, bueno, ella fue quemada en 1453, el 30 de mayo, por eso hoy estamos celebrando y conmemorando su día. Pero esta guerra comenzó 100 años antes, por eso se llama la Guerra de los 100 años, y fue una de las guerras que en temporalidad fue de las que más ha durado en la historia de la humanidad.
Comenzó porque, bueno, el rey de Francia hace 100 años, que se llamaba Felipe el Hermoso, de la casa, bueno, después me acuerdo. Él tenía 3 hijos varones y tenía una hija mujer que se llamaba Isabel, la loba. Y eso es otra historia súper sangrienta. Y ella se casó con Eduardo II Plantagenet de Inglaterra y resulta que Felipe el Hermoso se muere y cada uno de sus hijos varones se va muriendo consecutivamente en un periodo más o menos como de 5 años. Entonces se reúnen los nobles de Francia y dicen como, uy, tenemos que hacer algo porque no podemos entregarle la corona a Isabel de Inglaterra, pues la hija de Felipe, porque ella está casada con un rey inglés y se unificarían las dos coronas y nos terminaría gobernando un rey extranjero. Entonces ellos convocan y hacen una ley que se llama la Ley de los Varones, que impide de ese momento en adelante que una mujer pueda gobernar en el trono de Francia. Entonces ellos le dan la corona a su primo y cambian de dinastía a la dinastía Valois. Entonces Isabel se emperra y literalmente dice como, mi hijo, si yo no puedo ser reina, que sea mi hijo, que es el heredero. Entonces por eso Inglaterra comienza a invadir Francia y comienza las invasiones desde Normandía y van bajando hasta que toman París en la batalla de... se me olvidó también. Con los nervios, pero ya después me acordaré. Agincourt se llamaba la batalla y ya llegamos a la época de Juana de Arco, donde la mitad del país está invadido. Sometieron la ciudad de Reims, que es la ciudad donde se coronaban los reyes, y por eso el delfín de Francia no podía coronarse rey porque es la ciudad donde estaba el obispado, no podía coronarlo. ¿El delfín? El delfín es como el principado, ese es como el título que estaba por debajo del rey. Entonces, en ese contexto había una ciudad muy importante que se llama Orleans y esa ciudad literalmente está en el centro de Francia y la cruza un río que se llama Loira. Entonces, en ese momento, si los ingleses lograban conquistar Orleans, pues como que ya el destino de Francia estaba bajo la ocupación. Y ahí aparece nuestra amada Juana de Arco y ella tenía, si no estoy mal, 14 años cuando tuvo su primera visión con el arcángel Miguel y con Catalina y Margarita, que fueron sus principales guías durante toda su corta vida, que duró hasta los 19 años. Entonces ellos le dicen como lo primero que tienes que hacer es convencer al rey pues de que te dé un ejército para liberar la ciudad de Orleans. Entonces ella no sabía qué hacer, ella no sabía cómo hacerlo. Pasa algo muy trágico y es que los ingleses llegan a su pueblo, violan a su hermana, ella es testiga de eso. Entonces, para que no le pasara lo mismo, sus padres lo mandan en un principio a un convento. Ella habla con el sacerdote del convento. El sacerdote, al ver su devoción, se convence de la profunda fe y devoción que tenía, pues, como Juanita, y le dice, listo, vamos a hacer como una financiación y te vamos a mandar a la ciudad de Valois, que es donde estaba el rey, el delfín en ese momento. Entonces, el noble del pueblo en el que estaba ella la mandan escondido, entonces ella llega y le dicen al delfín como, por ahí hay una mujer que está diciendo que ya va a liberar el pueblo de Francia. Y lo más curioso, como la curiosidad del mundo, es que había un mito en Francia de que literalmente una mujer campesina iba a liberar el país. O sea, es como que la vida es una paradoja. Y otra paradoja que acabo de tener en este momento por momentos de iluminación es que la corona francesa era azul y la corona inglesa era roja. Y me acuerdo como de lo que estamos hablando que hice en estos días de lo de conservadores y liberales. O sea, como que la historia se repite siempre en cada momento. Y bueno, entonces ella llega donde el delfín y el delfín muy estratégicamente se disfraza de noble, pero no del rey, y él pone un rey en el trono. Y entonces llega Juanita y se acerca al trono y le dice como, tú no eres el delfín. Entonces ella empieza a buscar y lo reconoce y se postra ante él y le dice como, yo vengo a liberar el reino de Francia. Entonces todos los nobles se quedan como, uy, ¿qué está pasando acá?
y él le dice como vamos a hablar en privado y se la llevan a hablar en privado y lo que cuenta la historia es que él le concede un corcel blanco, que los corceles blancos en Francia significaban el cargo más alto de la nobleza. ¿Corceles con caballo? Pues un caballo blanco y le entrega el estandarte de la flor de lis, que era como el signo pues como ornamental de la corona francesa. Y le entrega el estandarte pues como la bandera y le entrega un ejército. Y bueno, ella comienza a, pues como a comandar, pues como los generales no le querían hacer caso y en un arrebato pues como de frustración, ella se corta el pelo y les dice, yo soy mujer, pero también puedo desempeñar el papel de los hombres. Entonces ellos se quedan como, uy, ¿qué está pasando? Entonces comienza el asedio de Orleans. Y en el asedio de Orleans, ella recibe un disparo de una ballesta casi que al lado del pecho y cae porque ella estaba subiendo, pues como en una escalera, y la recogen y se la llevan pues para una tienda y ellos comienzan a perder la batalla. Al otro día, ella despierta de su inconsciencia y ella se dice como puede y coge su bandera y empieza a gritar como por Francia, por Francia. Entonces, bueno, todo el mundo se anima y reconquistan la ciudad y en la reconquista de la ciudad ella impide que su ejército viole y saquee la ciudad porque era como lo normal, la mujer siempre ha sido un objeto de conquista después de las ciudades, por eso eso es otro caso, pero lo voy a traer también a colación y es que hay un estudio psicológico que dice que la violación está todavía tan normalizada, aunque sea un delito, y es precisamente porque históricamente la mujer ha sido un objeto de conquista. Entonces, bueno, ella impidió eso, la ciudad la recibió con flores, y como cerca de Orleans estaba Reims, que es la ciudad donde se coronaban, a los meses pudieron coronar al delfín que se llamaba Carlos algo, no me acuerdo el número, y Francia, después de casi un siglo, logra tener nuevamente un rey. Pero Juana sigue recibiendo sus mensajes divinos y ella dice que no es suficiente con tener un rey, que lo que necesitan en ese momento es nuevamente tener a París, que es como la joya ideológica y pues como el centro de lo que era Francia desde la época de Roma, y ella insta al rey como dame un nuevo ejército, necesitamos conquistar París. El caso es que el rey, envenenado pues como siempre pasa, como también pasó en el Bhagavad Gita, que habían como sus consejeros diciéndole que no, él le dice que le va a dar un ejército y ella se va a París con su propio, pues con el ejército que ya la apoya a ella, y él nunca lo manda y ella es capturada por los borgoñones. Que los borgoñones son como una especie de etnia francesa, pero ellos estaban de acuerdo con la colonización inglesa. Ella permanece con ellos varios días, hasta que ellos deciden venderla a los ingleses y la trasladan a Normandía, que es la parte norte de Francia, que es donde los ingleses todavía tienen pues como poder, y los ingleses son súper inteligentes. Entonces ellos dicen, si nosotros la matamos por lo civil, lo que vamos a crear es un mártir. Nosotros lo que necesitamos es entregarla a la iglesia y que la juzguen por bruja para que todo lo que ella haya logrado, si es condenada, pues sea vista por el pueblo como un artilugio por magia y no por sus propios logros o por inspiración divina. Entonces ellos le entregan a la arquidiócesis de Francia, pues de París, perdón, que en ese momento estaba conquistada por Inglaterra, y se reúne pues como la Santa Inquisición o el Santo Oficio, y pues así se llamaba, el Santo Oficio de Francia, y ellos se reúnen y comienzan a hacerle todo un juicio que dura, si no estoy mal, dura casi un año, en el que comienzan a hacerle preguntas tipo cuando los fariseos pues como interrogaban a Jesús, pues a ver cómo caía. Y estuve como investigando y una de las preguntas era como que si ella estaba en la santidad o en la gracia de Dios. Entonces, si ella decía que si estaba en la gracia de Dios, era como una blasfemia porque todos somos pecadores, y si decía que no, era confesar de que su mensaje no era divino. Entonces la respuesta de ella fue
si estoy en la gracia de Dios, que permanezca en ella, y si no lo estoy, que Dios me dé la gracia para entrar en ella. Entonces, y cada una de sus preguntas era como, la va a hacer caer, la va a hacer caer, la va a hacer caer, hasta que ella llega a un punto en el que no, la ponen en una hoguera, pues la ponen en la hoguera, y llega uno de los monjes que pues no fue malo con ella, sino que él era de los que siempre estaba, bueno, porque antes de eso, es que la historia es un chisme súper interesante. Antes de eso, uno de los sacerdotes, él creía firmemente en la inocencia de Juana. Entonces él dijo, no, yo me voy a ir a hablar con el Papa porque lo que ustedes están haciendo no está bien, y a él lo encarcelaron. Y él habla con uno de sus discípulos, pues con uno de los otros sacerdotes, y él le dice como, hey, ella no es lo que ustedes piensan, y él siempre estuvo como en la duda. Entonces él fue y le habló a Juana y le dijo como, Juana, firma porfa, y di que pues como que realmente estabas como disvariando, que estabas como en alucinaciones. Y entonces ella en medio de su miedo firma, pues como que coloca una firma. Y entonces ellos llegan y le dicen como pues como al gobernante de la ciudad, y le dicen como, mira, nosotros nos lavamos las manos, nosotros no queremos saber nada de ella porque firmó. Y lo que pasaba con la Inquisición en el momento es que si las personas aceptaban el cargo, no eran condenados a muerte, sino que se les condenaba a cadena perpetua, pero no se les mataba. Entonces ellos dijeron como, si ustedes la quieren ejecutar, que sea bajo operación civil, que no tenga papel en la iglesia. Entonces a ella la encarcelan de nuevo, y los ingleses no querían pues como enjuiciarla a ellos, por lo que les comenté en un principio, y lo que hacen es que la desnudan en la noche y la visten de hombre. Entonces vuelven a llamarla a la iglesia y le dicen como, mírenla, está vestida de nuevo de hombre. Entonces la iglesia va y habla con ella, y ella dice como, pues si mi destino es morir en la hoguera, moriré en la hoguera, pero no me voy a arrepentir nuevamente de lo que en convicción creo que es lo justo y lo necesario. Y bueno, ella es condenada a muerte, muere el 30 de mayo de 1453. Según los testigos, sus últimas palabras fueron, Jesús y María, siempre está conmigo. Dicen que no gritó, que pues siempre estuvo como aferrada, porque, bueno, ella lo último que pidió fue que le entregaran como una cruz. Entonces ella murió con la cruz así como aferrada en su corazón. Y según los mitos, pues eso ya no es una certeza histórica, su corazón no se quemó. Entonces, como la historia es una cruel ironía, más o menos unos 50 años después, Inglaterra, con el rey Enrique VIII, prohíbe la religión católica en su territorio, y nace el protestantismo anglicano. Entonces es como, pues como, no sé, para mí es una paradoja. Es como también tener en cuenta de que estas instituciones, sin juzgarlas, porque igual era como la época, pues como, es como, después, no me acuerdo si fue Juan Pablo I o fue Juan Pablo II, pidieron perdón, pues como la iglesia se hizo cargo de su participación, no solamente bueno, no, sí, Juan Pablo I o Juan Pablo II hablaron precisamente sobre Juana de Arco, y dijeron que en ningún momento la iglesia debió haber participado en eso, que debió haber sido como a estar como a un lado. Y ya el Papa Francisco, que fue el que se murió, que ha sido el Papa que yo más he valorado, pidió perdón por todas las víctimas de la Inquisición. Entonces como que, bueno, empezar como a valorar eso. ¿Qué más podría decir sobre Juana? Bueno, Juana se convirtió también en un símbolo. Bueno, cuando terminó el juicio por brujería, el rey se quedó en su lugar. Pero los comandantes que ella lideraba dijeron como, no, nosotros vamos a terminar de liberar el país, y las pocas ciudades que todavía estaban en manos inglesas fueron liberadas consecutivamente hasta que terminó la Guerra de los 100 Años, firmándose el pacto en el que Inglaterra solamente se iba a quedar con una parte de Normandía, y Francia iba a quedarse con el resto de su territorio. Entonces
Juana de Arco terminó convirtiéndose en un símbolo nacional y de liberación para el pueblo de Francia. De hecho, o sea, la estatua de Juana está en casi todas partes de Francia, se encuentra en muchas de sus iglesias, o sea, es como parte de, incluso cuando se empezó a gestar la Revolución Francesa, ella sirvió de inspiración a muchas de sus artes. Y cuando vemos la libertad guiando a su pueblo, que es esta mujer desnuda con la bandera de Francia, está inspirada en parte por Juana de Arco. Entonces es como recordarnos eso, recordarnos también, y yo pensaba eso, como, parce, a ella le tocó estar en una guerra, pues como, y muchas veces lo que nos decía Chris en estos días, como a veces pensamos que la espiritualidad se queda en una burbuja encerrada en un templo, y a veces la espiritualidad también nos tiene que llevar a la movilización, y no digo a la movilización violenta, pero es lo que a ella le tocó, pues o sea, como que no había forma de dialogar con los ingleses en ese momento, porque estaba en otra época, porque no existían los derechos humanos, pues o sea, como no es lo mismo, no sé, como el contexto que le tocó a Gandhi y el que le tocó a Juana, pues porque Gandhi había atravesado una Inglaterra que perdió la guerra mundial, no tenía ejército, podía hacer una revolución pacífica, ya le tocó una Inglaterra completamente armada, beligerante y que no le importaban los derechos humanos, o sea, como también entender de que ella hizo lo que pudo con lo que tenía y está perfectamente bien, y independientemente de si las personas creen que lo que ella obtuvo fue un mensaje divino o no, eh, pues realmente esa devoción y esa inspiración, así haya sido o no sido, la llevó a cambiar el mundo. Entonces eso también es un mensaje, pues como de que no dudemos de nuestra fe, pues como de que independientemente de nuestras creencias, si algo nos llena de convicción, para allá es, y para allá y para adelante es, si eso va a hacer que haya un estado de bienestar. Y evidentemente y desafortunadamente, aunque haya sido a través de la guerra, para Francia fue un estado de bienestar liberarse del yugo. Bueno, pues como eso eran las enseñanzas que les quería traer con el satsang el día de hoy. También hacer como unas acotaciones históricas también un poco. Y es que 1400 fue un año de muchas convulsiones, pues fue el fin de la Edad Media, con el final de la Guerra de los 100 Años, la caída de Constantinopla, pues que era como el último rezago del Imperio Romano en Oriente, Cristóbal Colón llegó a las Américas, o sea, como que fue una super revolución, y obviamente la participación de Juana de Arco fue fundamental también para que se consolidaran los estados-naciones europeos, pues como Inglaterra le tocó retroceder y Francia logró resurgir como nación. Bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe algo sobre Juana de Arco, tiene como... bueno, hay otros datos, hay muchos otros datos. ¿Queremos datos? Por ejemplo, uno de los datos es que ella siempre tuvo una espada, pero nunca la utilizó. Y uno de los chismes históricos es que ella iba caminando por un pasto y ella encontró la espada, pues encontró la espada tirada en el suelo, y una de las inscripciones, es que la historia es súper curiosa, era de Carlomagno. Y Carlomagno es el patriarca de Francia, o sea, como cuando, porque Francia y Alemania eran una sola nación en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y él se dividió en dos, y uno de los hijos era Otón, que es el padre como de Alemania, y Carlomagno, que era el padre de Francia. Entonces es súper simbólico que ella haya encontrado esta espada y que haya sido como la liberadora pues como de su pueblo. Entonces eso es otro dato. Hay demasiados más que no sé si en este momento me acuerde. Si en algún momento me acuerdo, podemos volver a hacer un satsang sobre datos históricos de Juana o de otros datos. Y ya, pues como me gustaría saber si conocen algo sobre Juana, han escuchado algo sobre ella. Pues yo quería preguntarte, pues yo no sabía que sabías tanta historia de eso, de muy bacano. ¿Quién sería la Juana de Arco de acá, local? La más parecida sería Policarpa Salabarrieta. Salabarrieta, sí. Sí. Y también la que le cortó la cabeza, la de Neiva, que le cortó la cabeza al conquistador. Ay, esa sí no me la sé. Sí, pues de allá de San Agustín, de toda esa zona, superhéroe. Y ella, sí, digamos, Catalina Indias,
La y es Isla una Catalina, síntesis muy sí. bonita, pues, pues una historia también súper bonita. Pero esta otra, que es que los nombres. Era una guerrera. Era, pues esta sí fue contundente, simplemente le cortó la cabeza al conquistador. Entonces sí, también es una gran heroína. ¿Era indígena ella? Era, pues me imagino, sí, obviamente Sí. indígena. Era ¿Era indígena. Malinche? No, lo Malinche Sí, es la vale. que se casó con Hernán Cortés, que ella es símbolo de traición. Mm. Pues que además eso es súper machista, porque era una mujer que la esclavizaron, obviamente tenía que hacer lo que él decía. Y también es súper importante recordar esto porque en Colombia hay una expresión, sobre todo en Bogotá, que es guaricha, que se refiere, pues, o sea, como que se refieren a las mujeres guarichas porque son perras, porque son casquilleras y eso, pero realmente guaricha es princesa, o sea, como en la cultura muisca. Entonces, lo que nos decía Nelly Richard, que es esta escritora latinoamericana que habla sobre el feminismo en el mundo y en la historia, es como que hay que recuperar la participación de la mujer en la historia, porque las mujeres siempre han sido la mitad de la humanidad. Y cuando estudiamos historia, es historia del hombre para el hombre. Y seguramente no solamente hay una Juana de Arco, seguramente hay muchas Juanas de Arcos. La Gaitana, sí. La Ah, la Gaitana. Obviamente la Gaitana, sí. Sí, Claro. por ahí, Sí, sí. que también Claro. era indígena. Si era indígena, le mataron a ella, le tocó oír el hijo gritando cuando, y estaba pues ahí, uno va al Magdalena, a San Agustín, y está en todas las plazas, pues en varias plazas, ella con la cabeza del conquistador, porque le mataron el hijo, y ella le tocó oír pues el hijo gritando en la vela. Ella le tocó pues oír esos gritos pues del hijo pues. Y ella sí, simplemente fue y le cortó la cabeza. No le vamos a eso, dice, primero le sacó los ojos. Era pacífica. Luego le perforó la lengua para pasearlo con una cuerda por los pueblos de la zona, porque es que es verdad, consumida por el dolor, el deseo de la justicia. Reunió a más de 6.000 guerreros de diversas tribus locales, yalcones, timanaes y pijaos. Y con una emboscada masiva lo capturaron. Y bueno, dice que luego lo paseó, finalmente lo decapitó y exhibieron su cabeza como símbolo de victoria y resistencia. Qué fuerte. Sí, Estaba brava la señora. Era porque yo la historia de Catalina de Indias es así, pues me vi toda la serie y la estudié pues mucho. Y eso es muy distinta pues porque ella, pues también chisme histórico podrá ser, pero sí, pues se enamora de Pedro de Heredia y entonces ahí ella hace una cosa muy bonita pues porque hace una sincretismo, pues, porque ella, o sea, ella conoce a un sacerdote, pues me dicho, a ella la serie es muy larga para muy poquita cosa de valor, pero pues sí, la historia de ella pues muy bacana pues. Entonces ella era pues princesa de una gran tribu, pues ahí llegaron los conquistadores, la saquearon, mataron a todo el mundo, horrible pues total, y a ella la capturan y la llevan a un convento. Y ahí en ese convento ella conoce a un padre que es el de las casas. ¿Cómo se llama? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. En el Tratado de las Indias. Exacto. Y él le enseña el Jesús de verdad, pues. El Jesús no, de amor. dices que Jesús no era pues inquisidor ni pues le enseña quién era de verdad Jesús, o sea que ella se convierte de verdad en el catolicismo profundo, pues. Y le dices que es como vos, es como vos que quiere liberar pues al pueblo y lo mismo que hizo Jesús y bueno, le enseñó Jesús pues profundamente. Y entonces ella trata de hacer como de que haya paz pues entre pues, los españoles y los indígenas, y ayudó pues a muchos indígenas y fue súper bonito. Pero si la Gaitana así no me tuve cuentos, simplemente le cortó la cabeza y punto. Y la más También hay una mujer muy importante dentro de la tradición latinoamericana que es Sor Juana Inés de la Cruz, que ella es una monja mexicana que escribía, o sea, ella es una de las principales exponentes de la literatura del siglo de oro español, pues pero de acá. Y ella hablaba del amor de una forma muy por fuera,
Pues yo no sé si por fuera de la religión, pero sí no solamente desde el punto de vista así como cerrado religiosamente y ella, la iglesia muchas veces, incluso siendo monja, trató de condenarla y ella con su amor y su devoción también se convirtió en un exponente, entonces súper invitadísimos a leer las cartas de Sor Juana Inés. Lo que hablaba nuestra maestra Cristina de Bartolomé de las Casas también, él tiene un libro que se llama Los Tratados de la India y es una denuncia que él lleva a los reyes españoles diciéndoles sobre el trato que estaban teniendo como los conquistadores acá, porque, bueno, también hay que hablarlo, por ejemplo, Isabel la Católica, después de recibir estas denuncias, hizo también como una ley que prohibía como el maltrato a los indígenas, sino que si no se cumplen las leyes hoy en día, imagínense lo que pueda decir una reina por allá en el siglo XV, XVI, al otro lado del mundo que nunca viajó acá, pues como que se quedan en leyes en papel. Pero de todas formas sí hubo como un intento de algunas personas pues como de la tradición occidental de rescatar y proteger los pueblos indígenas también. Y la participación de la mujer siempre ha estado presente, solo que la historia no le ha dado el valor ni el reconocimiento. Entonces busquemos a nuestra Juana de Arco en cada lugar. Seguramente en la historia de Medellín hay también una Juana de Arco. Y en la historia del arte de Medellín sí hay una Juana de Arco, que es de Bogarango, la que pintó los desnudos, y que la sociedad antioqueña también, o sea, le dio con toda y le dijo como usted, ¿cómo puede estar haciendo en nuestra sociedad godarria que no puede cambiar? Y ella no, ella pintaba sus desnudos. Entonces es como entender que las figuras como Juana de Arco no solo son en la guerra, sino que son en cada aspecto de la vida en la que tengamos que luchar para sobresalir. Dices la Juana de Arco Sí. del río. Del río de San Rafael. Bueno, voy a leer los anuncios. Vamos a comenzar un profesorado básico de yoga, ayurveda y ecología védica en Vanadurga Ashram, que es nuestra sede en la selva, del 26 de junio al 17 de julio. Súper recomendado si quieren conectar con esa naturaleza, recomendado si quieren conectar con ese río que estamos tratando de proteger en este espacio. Si quieren vivir en comunidad, si quieren vivir la experiencia de alimentarse consciente y de forma vegana, súper bienvenidos. Además porque hemos aprendido acá de que la principal forma de aprender yoga durante todos sus caminos es su enseñanza. Entonces, súper invitados a nuestro profesorado. Vamos a iniciar un curso básico de Hatha Yoga este lunes 1 de junio por 8 clases a las 7 de la tarde los lunes y los miércoles, y también el domingo 7 de julio por 4 clases cada domingo, ¿cierto? Vamos a tener hoy un taller de arte terapia que lo va a dar un compañero que es muy hermoso y va a ser sanación desde las emociones a partir de creación de máscaras con arcilla. Entonces, súper bienvenidos, el cover está en 100.000 con todos los materiales, desde las... Y se llama la máscara, desde las 2 de la tarde a las 7. A las 7. A las 7. Sí. La próxima semana vamos a tener un curso de chakras, si quieren entender cuáles son los centros energéticos por donde se sublima toda nuestra energía. Va a comenzar el martes 2 de junio, martes y jueves, de 7 de la tarde a 8:30. Súper bienvenidos por acá, para que parchen. Y el día de mañana, que es el día de las elecciones. Sí, el día de mañana las elecciones, no me pongan porque no estoy de cámara. El día de mañana, muy importante, yoga. Todos hacer yoga antes de votar. Me gustó lo que dijo Ariste ayer, que me dijo a mí, que la gente vote con el sistema nervioso calmado, que haga la cruz con el sistema nervioso calmado. Demasiado importante. Entonces mañana clase de yoga, yo voy a dar una muy buena, altamente recomendada en el Jardín Botánico, 10 y 20. No a las 10 como siempre, sino 10 y 20 por la apertura, por las elecciones, bueno, todo eso. Y acá en la casa hay, en todos los parques, en todas partes, muy importante que hagamos yoga mañana, supremamente importante. Y hoy, y después vamos a hacer acá a las 5 cuando se están dando los resultados de las elecciones. Pues porque hay dos cosas que hoy amanecí, yo nunca pienso ni en videos ni en fotos, y pensé muchas cosas, me dieron muchas cosas muy intensas. Y dos cosas que quiero que todos tengamos en cuenta, muy importante.
pues, este fin de semana. Siempre recordar dos cosas, que eso para mí fue lo más importante que ha pasado en la historia desde que yo nací, y es la ley de todo el continente americano que declara la naturaleza sujeto de derecho. ¿Ya qué? Eso va a pagar. Bueno. Y lo otro, tengan siempre presente el concierto de Juanes. Y acá vamos a hacer algo así, pues intentar hacer algo así. Menor Pues, escala. a la escala chiquita, pero va a ser igual profundo y bonito. Entonces está Gokula, estoy invitando a todos los cantantes y activistas, muy chéveres, un evento que yo creo que va a ser histórico, y es mañana, arrancamos a las 5 de la tarde con eso. Y Ana María Baus, que es una cantante increíble, nueva, que conocimos, pues impresionante. Va a estar demasiado bacano, se lo recomiendo a los que tengan el llamado, venga. Y hoy estoy pensando que hagamos la clase de bullerengue, de pronto hoy vamos a decirles cómo, cuándo y toda la cosa, porque el bullerengue es pues es la danza de la libertad. Y en este momento eso es lo que los ciudadanos tenemos que mostrarle al mundo, pues que es a eso que vamos. Vamos a cerrar este espacio, acomodamos nuestra postura, inhalamos profundamente